Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Misiones, República del Paraguay. Escucha la palabra en la voz del pastor capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe, un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Saludos cordiales para todos, a todos los seguidores de Berecil 100.9 también en este momento que ya se suman a la transmisión. Cariño enorme para todos, muchas gracias por ser parte de nuestra entrega cotidiana. Siempre tomamos este tiempito para reflexionar en la Biblia Sagrada, para hablar un poquito acerca de la fe, para hablar un poquito acerca de Dios, acerca de la confianza que tenemos nosotros en el Señor Jesucristo, en su palabra. Como siempre digo, no estamos aquí para hablarte de religión, no estamos aquí para fanatizar a nadie, pero sí tomamos este tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, tomamos este tiempo para compartir lo que es la palabra de fe, la palabra de esperanza. Creemos que, como dijo el Señor por excelencia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y uno de nuestros objetivos es traer esperanza, consuelo, paz, vida a través de las palabras del Señor Jesucristo. Pues lo que hacemos es recordar sus promesas, hablar un poquito de las palabras, las promesas que Él tiene para aquellos que confían en Él. Y justamente dentro de los que confían, o en el grupo de los que confían, siempre encontraremos imperfectos, personas que han fracasado, personas que han fallado. Pues Él mismo dijo: no he venido a buscar a los santos y perfectos, sino he venido a buscar a los pecadores, he venido a buscar a los que se habían perdido. Por eso siempre encontraremos esperanza, siempre encontraremos consuelo, siempre encontraremos vida cuando nos acercamos al Señor por excelencia. Marcos capítulo 10, verso 22, quiero compartir contigo en esta mañana, y es una de las palabras textuales del Maestro Jesucristo, y es algo glorioso. Es una palabra que nos abre una puerta muy grande a lo que es lo imposible. Y dice: entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En otra versión lo dice así, en la NTV por ejemplo: Jesús lo miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. La Biblia latinoamericana dice: Jesús lo miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. La TLA, la traducción lenguaje actual, dice: Jesús los miró y les dijo: para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Y siempre es el mensaje que traemos. De esto siempre hablamos. Animamos a las personas a poner su confianza en Dios. Animamos a las personas a mirar siempre por encima de los problemas que se puedan presentar, independientemente lo grave que pueda ser la situación, independientemente de lo difícil que pueda ser la circunstancia que estén enfrentando. Siempre tenemos que saber esto. Ahí donde termina la fuerza humana es donde empieza la de Dios. Ahí donde termina tu recurso es cuando empieza el recurso de Dios. Cuando tú no puedes, Dios puede. Cuando tú no das, Dios da. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. En el contexto de este versículo, Jesús explica cuán difícil sería para todos aquellos que ponen su confianza en las riquezas de este mundo entrar en el reino de Dios. Estaba hablando dentro del contexto justamente porque los discípulos estuvieron preguntando entonces quién se va a salvar. Pero a su vez aclara que la única forma en la que el hombre puede alcanzar la salvación no es a través de sus propios medios, sino a través de Dios. Y esto es algo que siempre es bueno retocar en este tiempo, ya que la mayoría de las personas, cuando son abordadas con preguntas acerca de la eternidad, acerca de la salvación, empiezan a justificarse. Nuestra tendencia es siempre justificarnos y decimos, bueno, pero aunque no practico tanto la fe, no soy una persona tan mala. Siempre decimos eso. Ayudo al necesitado, le doy ropa al desnudo, alimento al hambriento, nunca robé, nunca maté. Siempre hay justificación
Y cuando hay mucha justificación o cuando hay justificación de por medio, estamos diciendo, me basto solo, soy lo suficientemente bueno como para llegar al cielo, soy lo suficientemente bueno como para ganar la salvación. Eso es lo que estamos diciendo cuando nos justificamos. Aunque no soy una persona que le sirve a Dios como corresponde, aunque quizás nunca en mi vida le di un vistazo digamos hacia profundidad a la Biblia, pero creo que me gané el cielo. Siempre ese es el pensamiento común de los seres humanos, la justificación, y atiendan a esto, porque jamás el ser humano podrá justificarse delante de Dios. Por eso es que se llama gracia. Entonces Jesús está hablando que la única forma para alcanzar la salvación no es a través de los medios, sino a través de Dios, porque para Él todas las cosas son posibles. Jesús, mirándolos, dijo en el verso 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Según el comentario bíblico Púlpito, en este versículo es como si nuestro Señor dijera, es imposible para un hombre rico, avergonzado y enredado con su riqueza, por su propia fuerza natural, obtener la salvación, porque esta es una bendición sobrenatural que no podemos obtener sin la misma ayuda sobrenatural de la gracia. Pero con Dios todas las cosas son posibles, porque Dios es el autor y la fuente de la naturaleza, de la gracia y la gloria. Y Él nos permite por su gracia triunfar sobre todas las dificultades y obstáculos de la naturaleza. Por eso siempre Jesús aclaró, lo que el hombre no puede, Dios puede. Lo que el hombre no consigue, Dios consigue, o con Dios se consigue. Todo es posible para Dios, y con Dios siempre, con aquel que nos amó, con aquel que nos llamó, todo es posible. Somos más que vencedores por medio, dice Romanos 8:37. Siempre encontraremos que Jesús está de por medio, o que es a través de sus méritos, a través de su gracia, a través de su intervención en nuestras vidas, a través de su socorro en nuestra situación que nosotros llegamos a obtener. Porque por nuestra fuerza jamás podemos determinarnos a autorreformarnos. He oído a personas que dicen, hoy yo decido, hoy yo renuncio a todo lo malo, a todo lo que no conviene, hoy yo decido cambiar de vida, pero más temprano que tarde vuelve a reincidir y se siente más miserable todavía, porque dijo una palabra que no pudo cumplir, porque estuvo confiando en su propia fuerza, estuvo confiando en su propia capacidad, y eso es lo que pasa con muchas personas. Cuando dejas de confiar en tus recursos humanos y pones tu confianza plena en Dios, no hay nada que pueda detenerte en el camino de la fe. Y en este contexto o en esta expresión te estoy diciendo en todos los sentidos. A veces nosotros confiamos en nuestros recursos, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad, por ejemplo, para la educación de nuestros hijos, para la subsistencia o para que nuestro matrimonio, nuestra familia pueda seguir unida, para que podamos seguir como personas normales. Aparentemente decimos, yo no necesito de Dios, esa historia para mí no funciona, pero más temprano que tarde llega la frustración porque vemos que no se trata de nosotros, que no se trata de nuestra capacidad, que los recursos humanos pueden ser buenos de momento, pero son limitados, insuficientes, terminarán. El dinero puede producir cierta satisfacción, puede resolver ciertos asuntos de inmediato aparentemente, pero hay cosas que ni con todo el dinero del mundo no se puede solucionar. Hay cosas que el dinero no puede comprar. La salud, por ejemplo. Uno puede gastar todo. Y he conocido a personas adineradas que se fueron hasta el último rincón del mundo buscando solucionar, pero no encontraron solución. La muerte, por ejemplo, no se la puede encarar con el dinero. La felicidad no se puede comprar con dinero. Un hogar feliz, uno puede construir una casa linda, pero no puede construir un hogar con dinero. Uno puede rodearse de personas a través de mucho dinero, pero de buenos amigos, de personas interesadas verdaderamente en uno, es difícil encontrar, porque cuando termina la plata, como dice el adagio popular, o para la plata o para el amor. Pero hay cosas que solo Dios y con Dios conseguimos. Por eso es bueno siempre poner nuestra confianza en Dios, y no te estoy hablando de religión. Te estoy hablando siempre de una relación con Dios, te estoy hablando de darle ese lugar que le corresponde al Dios Todopoderoso para poder triunfar en la vida, para poder tener éxito en la vida, para poder llegar al objetivo, al propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Para avanzar en la vida necesitamos su amor, su gracia, su misericordia, y Él promete su cuidado, su ayuda, para poder avanzar a nuevos niveles que puedan permitirnos avanzar y seguirle a Dios con un corazón siempre dispuesto
a agradarle en todo lo que hagamos, con la esperanza de recibir todas y cada una de las bendiciones que Él ha preparado para aquellos que ponen su confianza plenamente en Él. Lo imposible para el hombre es posible para Dios, siempre recalcó Jesucristo. Él aprovechó esta ocasión para hablar a sus discípulos sobre la dificultad de la salvación de quienes tienen abundancia en este mundo. Algunos piensan que por ser ricos, todos los ricos se van al infierno, y que uno por ser pobre se ganó el cielo. No se trata de eso, pues siempre hay una mala interpretación por la falta de preparación. Generalmente se toma como base la historia del hombre rico y Lázaro el leproso en Lucas 16, 19 en adelante. El hombre rico vivía con esplendidez, siempre en los desenfrenos de la vida, orgías, locuras, desenfrenos, excesos en todo sentido. Él no se preocupaba por nada, mucho menos por el día de su muerte, porque cuando uno tiene todo, nunca piensa en morir. Nadie planifica la muerte, pero justamente ese es el factor que siempre tenemos que tener en cuenta, el factor sorpresa de la muerte. Él no te avisa, Él no selecciona rico, pobre, negro, blanco, docto, indocto, sea lo que sea, siempre llega, y cuando llega lo hace de sorpresa. Y en el portón de este hombre rico estaba Lázaro, un pobre mendigo, lleno de lepras. Los perros le lamían las heridas y él deseaba saciarse aún de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero un día ocurrió algo, murieron los dos. Al instante que Lázaro cierra sus ojos, 2 ángeles, dice la Biblia, lo escoltaron para el cielo, al paraíso. Al instante que el rico cerró sus ojos, despertó en el lugar de tormento y empezó a gemir desesperadamente. Empezó a tener deseo misionero, pues dijo: tengo que ir a predicar, tengo que avisar a la gente que este lugar es real. Había sido, tengo hermanos, pues mientras estaba en la tierra quizás nunca visitó a sus hermanos, nunca compartió con sus hermanos, pero ahora, después de muerto, se preocupa por ellos. Por eso siempre hago mía las palabras de Charles González Paliza, que dice: en vida, hermano, en vida. Siempre es bueno hacer las cosas en vida. No esperemos hasta que sea muy tarde para empezar a recordar que tenemos amigos, familiares, padres y aún viven. No esperemos hasta que alguien esté en una tumba fría para empezar a perdonar o a pedir perdón. Pero algunos piensan que rico se fue al lugar de tormento o al infierno porque era rico, y que Lázaro se fue al lugar de descanso o al paraíso por ser pobre. No se trata de eso. Hay gente que tienen riquezas, tienen condiciones. Hay gente pudiente en la vida, pero también que son personas ricas en lo que es la gracia de Dios, en lo que es ser una buena persona, que no pone su confianza, que no cree que es superior a nadie por tener más, sino que hace todo lo posible por confiar en Dios, por servir a Dios y por servir a prójimo en la medida de su condición. Pero hay gente pobre, tan pobre, que al igual que es tan pobre, también materialmente lo es espiritualmente, de tan malo, tan terrible, tan duros que no quieren saber nada de Dios. Entonces no se trata de eso. Jesucristo siempre recalcó este tema: poner nuestra confianza en aquello que no es Dios es el problema de la mayoría de los seres humanos. Poner nuestra confianza en aquello que es meramente temporal o material, ese es el problema. Hay gente que habla como si nunca le llegaría la muerte, como si nunca enfrentarían problemas o nunca pasaría por situaciones difíciles, por ejemplo, y de pronto pasa. De pronto colapsa, de pronto puede pasar, lo inesperado sucede. ¿Y qué más nos queda después? Quítales toda esa esperanza, quítales aquello en lo cual han depositado su esperanza. ¿Qué más les queda a esa gente? Algunos se suicidan, se desesperan, gritan desesperados porque aquello que era su esperanza, aquello que era su confianza, se le fue, se le borró. Pero no así los que ponen su confianza en Dios, no así los que ponen su esperanza en el Señor. Siempre, aunque pasen por dificultades, aunque pasen por aflicciones en la vida, siempre llegarán a buen puerto. Así que mi amigo, mi amiga, te invito siempre a confiar en Dios, te invito siempre a poner tu fe, tu confianza en el Creador de los cielos y la tierra, y en todo sentido. Lo imposible para el hombre es posible para Dios todo es posible, con Dios todo es posible, con Dios siempre llegaremos a buen puerto. Ahí donde termina nuestra capacidad es donde empieza la capacidad de Dios, ahí donde termina nuestra fuerza es donde empieza
la fuerza de Dios. Y recuerda siempre, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un excelente resto de jornada. No te desprendas de la radio, nosotros seguimos acompañándote hasta el mediodía a través de la 100.9 y esto que dimos en llamar Conexión Fe.